Bueno, miren, la idea de esta charla es, bueno, dar un poco una introducción para que todos podamos entender de qué se trata esta cuestión del doctorado en música, ¿sí? Em, Especialmente supuesto, el doctorado en la UCA tiene dos orientaciones, ¿no? Musicología y composición. Todo el área de musicología está dirigida por una colega, la doctora Silvina Mancilla, que tiene características muy específicas de investigación dura, digamos. Mientras que la parte de composición, bueno, la dirijo yo, eh, y tiene sus particularidades, ¿no? Porque uno cuando piensa en composición, bueno, es más difícil pensar en términos de investigación. Eso hay que resignificarlo un poco en términos de doctorado, ¿sí? En general los compositores no estamos acostumbrados a investigar, estamos acostumbrados a crear. em, y cuando hablamos de un doctorado, bueno, estamos hablando de una forma u otra de una investigación. Entonces tenemos que em, encontrarle la vuelta, básicamente, como para que eh, podamos realizar una investigación válida y al mismo tiempo potenciar nuestros intereses creativos. ¿Eh? Eso que ya está dado per se en musicología, en composición, hay que pensarlo un poquito. ¿Eh? Por eso esta charla y, bueno, la idea es que ustedes pregunten también, ¿no? Está Julián con nosotros, que es el coordinador del doctorado y que quizás está mucho más al día con el día a día, valga la redundancia. Entonces quizás pueda aclararle temas puntuales de la mecánica del doctorado. Así que yo le pedí que esté, gracias Julián. Gracias, Juan, por Eh, supuesto. y bueno, entonces, ¿de qué se trata el doctorado? El doctorado se trata de un proyecto de investigación eh, relacionado con un aspecto de la composición, el cual tiene que, de una forma u otra, tener un carácter conceptual. ¿A qué me refiero? Es muy común que vengan, bueno, futuros doctorandos interesados, ¿no? Que dice, bueno, yo quiero componer tal cosa de tal forma, eh, y no se trata de componer así exclusivamente. La composición está ahí, es muy importante en el doctorado, pero en verdad la composición es la justificación práctica de un proyecto conceptual. O sea, tenemos que encontrarle la forma de buscar algún tipo de objeto de estudio conceptual que uno pueda desarrollar, que sea acotado, que sea realizable, que sea interesante para ustedes y que ese proyecto se justifique, además de en términos teóricos, con un escrito, se justifique en términos creativos en una en un portafolio de obras, digamos. ¿Sí? Entonces, el doctorado en composición tiene esos dos grandes sectores, ¿no? La parte teórica, conceptual, el objeto de estudio y la justificación creativa de ese objeto de estudio. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que no es que vamos a componer durante 4 años. No, no, vamos a investigar algo válido y después vamos a componer para justificar esa investigación. ¿Eh? Básicamente esa es la idea que tenemos que tener en claro desde el comienzo. ¿Sí? Eh, Ahora un poco la cuestión mecánica, ¿no? El doctorado consta de, por de pronto uno puede empezar en cualquier momento, uno se anota un seminario y comienza. Eso no es que comenzar con el ciclo lectivo, no, no, uno puede empezar en el segundo cuatrimestre, uno tampoco es un sistema que tiene equivalencias. O sea, nosotros tenemos, me estoy adelantando, pero bueno, tenemos 8 seminarios que tienen que ser completados y uno puede decidir qué camino realizar, digamos. ¿Eh? No hay ningún tipo de equivalencias. Eh, es importante que especialmente para los doctorandos, los futuros doctorandos en composición, es importante que realicen lo antes posible el seminario cuyo título es Seminario de la Metodología de la Investigación.
Es importante para todos, pero especialmente para los compositores, porque no estamos acostumbrados a investigar. Entonces, una guía de cómo se investiga es muy importante. Es muy importante no solamente para, digamos, toda la carrera, sino para las tesinas individuales de cada seminario. En general, en cada seminario uno tiene que presentar un escrito, que lo ideal sería que después sirva para la tesis final. A veces sirve, a veces no, pero cada escrito, cada tesina final de seminario es una especie de ensayo sobre la gran tesis, básicamente, en cuanto a estructura, en cuanto a una serie de cosas, ¿no? Por supuesto, la tesis es mucho más complejo que eso, pero sirve mucho esas tesinas como una ejercitación para la gran tesis, por decirlo de alguna forma. Entonces es muy importante que especialmente nosotros los compositores, lo antes posible cursemos ese seminario como para que nos aclaren un poco qué es investigar, cómo se investiga, cuáles son los pasos de la investigación, en fin, lo básico de la investigación. ¿Sí? Esa es la primera recomendación importante. No es obligatorio, pero es importante. Después el doctorado, como les decía, consta de 8 seminarios, de los cuales 3 seminarios son comunes a ambas áreas, musicología y composición, y son obligatorios, que son el seminario de metodología de la investigación, como estuvimos hablando, el seminario de pensamiento composicional contemporáneo, que es un poco que lo doy yo, ese seminario, y se trata de, bueno, las grandes corrientes de pensamiento contemporáneo en términos creativos, ¿sí? Eh, Algunas, por supuesto, no se puede abarcar todas, pero bueno, algunas de las más vigentes, lo que tuvieron más vigencia a partir de la segunda mitad del siglo XX hasta entrado el siglo XXI. ¿Sí? Y el tercer seminario común es Seminario Filosófico Teológico, ¿sí? Que es un seminario, como esta es una universidad confesional, bueno, todas las carreras tienen siempre alguna materia que es filosófica o filosófica teológica, ¿no? Entonces, eso es común a todos. Después de esos, o sea, no después que se cursan después, ¿no? Pero bueno, tenemos esos 3 seminarios comunes y después tenemos 3 seminarios que son específicos de cada orientación. En el caso que nos interesa a nosotros ahora, que es de composición, tenemos los seminarios que se podría definir como de técnica dura, digamos. O sea, los seminarios que nos ponen al día con las herramientas eh, duras de la composición contemporánea, digamos, que se tiene que saber. A veces se utilizan más, a veces se utilizan menos, pero uno tiene que estar al día con las herramientas que en muchos casos son tecnológicas, porque uno no puede ignorar eso, que se usan hoy en día. Después uno puede componer para orquesta, puede usar instrumentos acústicos, puede hacer lo que quiera, pero no puede ignorar las herramientas del estado del arte, ¿no? O sea, lo último en cuanto a las herramientas que ayudan a la creación musical. Y la idea de estos seminarios es ponernos al día con esas herramientas, que estén disponibles. Después uno decide si las utiliza o si no. ¿Eh? ¿Cuáles son estos seminarios? Bueno, el taller de reinvención instrumental, taller que yo doy también, que trata sobre todas las formas no convencionales de utilización de los instrumentos todavía acústicos. No estamos hablando de tecnología ahora. Técnicas extendidas, todas las formas de ver un instrumento que van más allá de la historia, digamos, ¿no? Uno está acostumbrado a agarrar un violín y tocarlo así. Y el arco se frota la cuerda, sale a una altura. Bueno, hay muchísimas más cosas que hacer, y este seminario trata, bueno, de eso, ¿no? De todas las nuevas formas de ver un instrumento, los nuevos sonidos que se les puede sacar, en fin, todo eso. Está el seminario de composición asistida y procesamiento de sonido de la música en tiempo real. Aquí ya hablamos de tecnología, ¿no? O sea, todo lo que es la toma del sonido de los instrumentos acústicos, digo, o un ejemplo, pero hay muchos, ¿no? Y su procesamiento en tiempo real en una situación de concierto. Instrumentos acústicos con un micrófono que toman el sonido, ese sonido va a una computadora, se procesa en tiempo real y al mismo tiempo se reemite en la sala de conciertos.
repito, hay muchas otras variantes, pero bueno, cuando uno empieza procesamiento de sonido en tiempo real, estamos pensando en eso, ¿sí? Sonido acústico y electroacústico al mismo tiempo, básicamente, ¿sí? ¿Cuáles son los procedimientos? ¿Cómo es el software? eh, ¿Cuáles son las diferentes formas de ver el tiempo real en la música, etcétera? Y por último, el seminario de matemática aplicada a la composición musical. ¿Eh? Todos sabemos que la composición musical, que la música es matemáticas, círculo de quintas, bueno, todos los que ya hemos estudiado historia ya lo sabemos, pero bueno, hay mucho más que eso. ¿Eh? La matemática está presente y hay que concientizarla para ir más allá, bueno, de la matemática histórica, digamos, ¿no? Todo lo que significa, por ejemplo, la música espectral, ¿no? Los espectros sonoros, armónicos, inarmónicos, son todas relaciones matemáticas, por ejemplo. Este, la forma de generar material musical por ampliación o compresión de ritmos, de duraciones, por expansión de espectros sonoros, todos son eh, términos matemáticos. Todo eso se puede manejar en términos de matemática, digamos, ¿no? Hay software especializado en eso, Open Music, por ejemplo, pero hay otros que, digamos, nos facilita mucho la vida en ese sentido. Si uno tiene que expandir un ritmo de 10 compases en 100 y lo tiene que hacer con un lápiz, bueno, le puede llevar un mes a lo mejor y lo va a hacer mal, porque en algún momento se va a equivocar. Bueno, con un software uno lo hace en 5 segundos y está perfecto. Digo un ejemplo cualquiera, ¿no? O sea, la generación de material musical a través de software hace la vida mucho más fácil. Uno quiere componer en términos espectrales. Bueno, yo lo hago mucho eso, ¿no? Bueno, yo en un segundo pongo una nota fundamental y tengo los primeros 200 armónicos. Por supuesto, los últimos ni se escuchan, están en la estratosfera, pero están ahí. Los puedo transponer, ¿no? Pero algo que a mano es imposible, el software me lo da en un segundo. Bueno, ese tipo de cosas, ¿eh? Se trabaja en matemática aplicada a la composición musical. Entonces tenemos tres, todos obligatorios, tres comunes a las dos carreras, tres específicos, ya son seis. Y nos quedan dos. Esos dos son mucho más libres, por decirlo así. Esos dos uno puede elegir cómo completar los 8 seminarios. Esos dos pueden ser elegidos desde, digamos, a partir de ofertas del mismo doctorado de música. Todos los años o casi todos los años se abre algún seminario opcional. O puede ser, o puede cruzarse, ¿no? Digamos, un estudiante de composición que tenga algún interés musicológico puede tomar algún seminario obligatorio de musicología para completar el de composición o viceversa, claro, ¿no? O puede ir a otra universidad, otra facultad, ¿no? Siempre tiene que ser, porque uno tiene que, los seminarios optativos no tiene que pedir autorización para que se hagan. O sea, el comité directivo de la facultad tiene que aprobar el doctorado optativo, ¿sí? O sea, uno no puede pedir, yo hago composición, algorítmica. Bueno, y quiero hacer un doctorado de historia de la música medieval. Bueno, no. O sea, tiene que tener alguna relación que coadyuve, digamos, a la investigación, al éxito de la investigación, ¿sí? Eh, pero bueno, y tiene que ser algún doctorado que implique un postítulo. Tiene que ser 30 horas, por supuesto, y que implique un postítulo, digamos, o sea, un magisterio, alguna diplomatura, o sea, tiene que ser un doctorado, tiene que ser un seminario no de grado, sino de posgrado, digamos, ¿no? Tiene que ser dictado por un doctor, en fin, hay una serie de condiciones. O sea, tiene que ser un doctorado, es un seminario más o menos equivalente a los seminarios obligatorios, básicamente, ¿sí? Pero bueno, hay mucha libertad como para, digamos, completar la formación del doctorando en esos dos doctorados, en esos dos seminarios, ¿sí? Eh, Otra cosa, si uno tiene una maestría y ya tiene seminarios hechos y aprobados, uno puede pedir equivalencias. Uno puede hasta el 25% de la carrera del doctorado aprobarlo por equivalencias. En la práctica son dos seminarios, ¿sí? Entonces, si uno tiene
algún tipo de formación ya de posgrado, bueno, tiene que presentar los papeles, el certificado analítico, en fin, todo eso, y pedir la aprobación de tal seminario o tal otro por equivalencia. Y bueno, si corresponde el certificado analítico, se lo da, ¿eh? Y eso se ahorra seminarios, básicamente. ¿Sí? Eh, bueno, además de eso, tenemos dos exámenes de idiomas. ¿Sí? Ustedes durante el doctorado tienen que aprender dos seminarios, tienen que rendir dos idiomas, uno latino y uno sajón. O sea, francés o italiano por un lado y inglés y alemán por el otro. Por supuesto, el castellano se da por hecho. Si alguien no habla castellano, deberá demostrar que habla castellano, pero en fin, digamos, además del castellano, que en teoría todos hablamos, digo en teoría porque han venido brasileros, pero en general no ha habido problemas en ese sentido. Hay que probar dos seminarios, dos exámenes, perdón. Eh, Creo que los exámenes, corregime, Julián, pero hay bastante libertad cuando se dan, ¿no? No hace falta que sean al principio ninguno. No, claro, no. Puede rendirse el primero al momento de rendir el proyecto de tesis y el Claro, segundo al momento de rendir el plan de tesis o, digamos, la cuestión es que estén rendidos los dos antes digamos, de aprobar el plan de tesis, digamos, ¿no? O sea, claro, pero no es obligatorio, digamos, que sea el proyecto de tesis. O sea, en no, general, podría ser después claro, 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 claro. Lo que pasa es que en general, cuando uno aprueba el proyecto de tesis, también da algún examen. Eso es lo normal, pero no es obligatorio, claro, ¿no? Este, el doctorado tiene tres instancias. El proyecto de tesis, que es cuando uno formalmente entra a ser doctorando de la facultad. Antes uno formalmente no es alumno de la facultad. Uno puede estar cursando hasta dos seminarios eh, sin ser formalmente doctorando, ¿sí? Pero una vez que uno eh, presenta el proyecto de tesis y ese proyecto es aprobado, pasa a ser doctorando, pasa formalmente a formar parte de la facultad como doctorando. A partir de ahí, eh, tiene 3 años para presentar el plan de tesis, ¿no? O sea, tenemos primero el proyecto de tesis, después un paso intermedio, que es el plan de tesis, en el cual uno tiene que presentar la tesis ya, digamos, medianamente avanzada, por lo menos dos capítulos de la tesis terminados, algún otro ya encaminado, o sea, una tesis avanzada, eso tiene que ser aprobado, y después uno tiene la presentación final de la tesis. ¿Sí? Entonces, uno presenta el proyecto de tesis, después tiene 3 años para el plan de tesis y después tiene un año para la tesis definitiva. Y además hay un año que uno puede pedir extensión, ya sea en el plan o en la tesis final. Uno tiene que decidir cuándo lo necesita, por decirlo de alguna forma. O sea, en principio, el doctorado completo duraría 4 años, con una posibilidad de una extensión a un quinto año, básicamente. Ese es un techo, no es un piso. Uno eventualmente puede ir más rápido y presentar en 2 años el plan de tesis, en un año, o sea, adelantarlo, porque uno ya viene con formación, ya viene con alguna investigación encaminada, en fin, es muy variable, ¿sí? Pero en todo caso, eso es el techo, ¿no? 3 años para el plan de tesis, un año para la tesis final con un año que uno puede utilizar en cualquiera de las dos instancias. ¿Sí? Eh, Cuando uno presenta el proyecto de tesis, tiene que tener su director de tesis. Es muy importante eso. ¿Sí? Encontrar el director de tesis apropiado. Director de tesis apropiado, ¿qué significa? Director de tesis que esté interesado en guiarlos a ustedes, que conozca el objeto de estudio que ustedes quieren desarrollar y que tenga tiempo para dedicarles, básicamente. ¿Sí? Lo ideal es que y además tiene que ser doctor, ¿no? Lo ideal es que viva en su misma ciudad. Hay casos en que, bueno, ¿no? Uno viene de Colombia y tiene un director chileno. Puede ser, pero no es lo mismo, ¿no? O sea, a la distancia siempre es un poco más complicado. Se puede hacer si no hay más remedio, pero
es un poco más complicado, porque a veces hace falta encontrarse, desplegar papeles, que haya un ida y vuelta más continuo. Eso por Zoom siempre es un poco más alejado. O sea, no es lo ideal, pero puede ser. Lo ideal es que sea así. Yo creo que hay gente acá de Ecuador, de Colombia, no sé si de algún otro lugar más. En todo caso, en Ecuador y Colombia, ya hay unos cuantos doctorados nuestros por de pronto. Habrá otros también, o sea, que no creo que les cueste encontrar a alguien este, adecuado para sus inquietudes. Si no, buscamos uno de afuera y ya está. ¿Sí? Pero es importante que sea alguien que ustedes confíen y que ustedes respeten y que se sientan cómodos con ellos. ¿Sí? Em, ¿Qué más? ¿Qué más? El objeto de estudio. El objeto de estudio, de una forma u otra, tiene que ser original. Olvídense de la originalidad absoluta, no existe eso. Pero eh, tiene que haber algún aspecto de lo que ustedes estudian que no haya sido investigado antes. Eso es importante, ¿sí? Por eso es importante que ustedes trabajen su objeto de estudio con un director de tesis, porque él está mucho más al tanto y que conozca por lo menos para hacia donde ustedes están encaminados, ¿no? Porque él va a poder decir, mira, no te metas en esto, esto ya está estudiado, no vas a encontrar nada nuevo. De esto tampoco, porque no está estudiado, pero no hay nada de bibliografía, no hay nada para hacer, sería un tremendo. Acá no, porque es inmenso y no lo vas a poder hacer. Es muy común que uno se meta en objetos de estudio enormes, ¿no? Que es imposible que uno los abarque en 3 años o 4 años. Y uno, como no tiene experiencia, se mete y no se da cuenta que es inmanejable la situación. Entonces, delimitar no solo el objeto de estudio, sino la delimitación del objeto de estudio también es muy importante. Y para eso requiere de alguien que tenga oficio en el tema, básicamente. ¿Sí? Entonces, un buen director les va a poder decir, mira, esto le sirve porque además te gusta y además es algo realizable en 3 4 años, que es lo más importante. ¿Sí? Em, ¿Qué más? ¿Qué más? Yo voy a seguir, pero por favor interrúmpame, háganme preguntas, estamos los dos acá para contestarles, así que yo mientras tanto sigo agregando información, por decirlo de alguna forma. Em, Bueno, quizá, perdón, cuando sí, mencionaste lo de... decime, sí, sí, sí. No, ya que mencionaste lo de los directores de tesis, eh, quizá también eh, que nosotros no asignamos directores de tesis, como bien decías, claro, tienen que buscar los doctorandos, no, perdón, los Sí, sí, aspirantes, los directores. claro, No. claro. O sea, nosotros nos buscamos por ustedes. Los podemos ayudar, los podemos aconsejar en la medida en que sepamos, digamos, ¿no? O sea, eh, si ustedes necesitan algún tipo de ida y vuelta personal, escríbanme a mí y hacemos un Zoom particular. Y ahí ustedes me podrán, digamos, aclarar qué les gusta, qué piensan, cuál fue su trayectoria. En función de eso, yo podría tirarles algo de información. Bueno, mirá, busca por acá, por este lado, quizás a vos te interesaría, ¿no? Y quizás este director de tesis que va por este lado, pero después el contacto lo tienen que hacer ustedes, ¿sí? O sea, nosotros ponemos ayuda, muy buena voluntad, pero la responsabilidad de encontrar un director de tesis es de ustedes, ¿sí? Bien, Julián, ¿qué más? Chicos, pregunten. Henry, Daniel, Oscar, Libardo, si Buenas tienen... tardes. Sí, Daniel. Mira, yo ya me he comunicado pues mucho con Julián, no sé si me recuerde, Ujú, también he estado averiguando por la parte de musicología. Pues yo me he leído pues los reglamentos del doctorado, en un lugar decía que previamente se deben tener 5 composiciones, no sé si todavía sea así, y digamos de qué envergadura deben ser estas composiciones que uno tiene, pues porque yo soy maestro en guitarra, ¿cierto? Esa es mi especialización en guitarra, ujú. tengo maestría acá en Colombia enfocada en teoría musical, yo diría que algo relacionado a musicología. Dentro de esa maestría vimos algunas cuestiones de creación musical y ahí fue pues como donde nació pues mi amor y mi aprecio hacia la composición. No soy un compositor experto ni mucho menos, entonces también es como
de pronto el temor de que lo que uno tenga o los conocimientos que uno tenga previamente, digamos, no sean suficientes para uno enfrentarse a un doctorado, porque entiendo que es muy serio, pues, esta parte y en la universidad lo manejan de una manera muy avanzada, por así decirlo. Sí. Julián, ¿quieres comentar algo sobre eso? Eh, bueno, o sea, a lo que te estabas refiriendo, Danilo, es a los antecedentes, ¿no? De los aspirantes que figuran en el reglamento expresados, ¿no? Si mal no oí. Sí, Eh, exacto. claro, bueno, ten en cuenta que siempre la evaluación de antecedentes, creo que Juan mencionó algo al respecto, corre por cuenta de la comisión de doctorado. Eh, por lo tanto, la comisión es integrada por los directores, ¿no? Principalmente de cada área, por Juan, por Silvina en psicología, y otros miembros, y ellos evalúan los antecedentes de cada aspirante en cuanto, digamos, a la documentación que presentan, y son los que deciden si ese aspirante está, digamos, apto o no para, digamos, cursar el doctorado, digamos, para enrolarse como alumno regular. Esto ocurre cuando vos entregás el proyecto de tesis lo acompañás de toda esa documentación que se pide allí, ¿no? Si vos te vas a inscribir al área composición del doctorado, digamos, vas a tener que demostrar, digamos, normalmente antecedentes en tu, digamos, en cuanto a esa área, digamos, ¿no? Como compositor. Normalmente se espera que el aspirante tenga mínimamente, ¿no, Juan? O sea, Claro, claro, actividad compositiva, digamos. Puede claro. haber excepciones, digamos, pero sí, Claro, mira, es un poco lo que te decía Julián, ¿no? O sea, cuando uno presenta el proyecto de tesis, uno tiene que demostrar una cierta, digamos, actividad como compositor. Ahora, lo que puede pasar es que eh, vos tengas una actividad como compositor muy clásica, digamos, ¿no? Que tengas. No te olvides que si hablamos de composición, estamos hablando de composición contemporánea. O sea, no estamos hablando de música popular, no estamos hablando de barroco. O sea, de una forma u otra tiene que ser música del siglo 2026. Muchos compositores, especialmente latinoamericanos, le agregan un aspecto folclórico. Acá nosotros tanto no lo tenemos internalizado, pero ya está muy internalizado, ¿no? El aspecto folclórico. Entonces hacen una especie de fusión, de síntesis entre elementos folclóricos y música contemporánea, pero el aspecto de la música contemporánea tiene que estar, de una forma u otra. ¿Sí? Entonces, en tu caso, si tú estás así como con, no sabía, pues me dijiste que estabas en musicología, composición, que hicieron, ¿no? Yo entiendo eso, algo de composición, pero bueno, estás entre musicología y composición, básicamente. Eh, lo que yo, lo que yo te diría en todo caso es quizás no apurarte en presentar tu proyecto de tesis y cursar algún seminario de composición, quizás de musicología, y Yo ver voy a de qué se empezar con trata. metodología de la investigación, voy a empezar con ese. Ese ya lo Sí. tengo ahí, ya pues añadido, ya tengo la Bueno, fecha, mm, con ese per- voy a iniciar. perfecto, pero después algún otro seminario que te ubique más, donde te sientes más cómodo, básicamente. ¿Sí? A lo mejor si haces algo con composición, me dicen, no, esto no es lo mío, yo quiero algo más clásico, más tradicional, y ahí ya no entraría. O sí, me interesa componer y al mismo tiempo quiero investigar o quiero sumergirme en la música de vanguardia o la música contemporánea, o sea, como para estar un poco más al tanto de lo que se pretende, digamos, ¿no? Y recién ahí presentar el proyecto de tesis. ¿Eh? Como no sé tu material, no puedo saberlo. En todo caso, si te interesa, en algún momento podemos tener alguna charla individual. Previamente me mandas material tuyo, yo lo veo un poco y yo enseguida me doy cuenta para dónde va tu estética, digamos, ¿no? Y a partir de ahí podemos seguir charlando. ¿Sí? Eh, Y maestro, sí, muchas gracias. perfecto, perfecto. gracias. ¿Alguna otra duda, alguna otra aclaración que haya que hacer? Em, yo creo que ya estamos. Maestro, yo tengo una duda.
Sí. Bueno, Maestro, verá, en mi caso, bueno, yo tengo dos maestrías Ujú. relacionadas con la composición musical, Sí. dos, en las cuales le hice la UNIR. La una fue en composición musical con nuevas tecnologías y la otra en jazz y música moderna, que bueno, Ajá. está Ujú. por ya, eh, está a punto de ser ya reconocido en CINESIT, bueno, que es nuestro sistema de reconocimiento de títulos extranjeros. Entonces, la línea compositiva que la hago es generalmente es fusión de música ecuatoriana combinado con un poco de esta armonía y pero mi pregunta era que en realidad no tengo mucha experiencia en técnicas compositivas como usted decía, música espectral o tal vez ya dodecafónica, no sé, tal vez se va Ujú. por esa línea más, un poco más eh, contemporánea. Claro, claro. Mira, si tú tienes experiencia en composición y tienes experiencia en esta fusión, digamos, de música victoriana con música moderna, por decirlo así, bueno, aparte de ahí puedes dar un salto a la música contemporánea, ¿sí? Para eso están estos seminarios, ¿no? Justamente yo empecé hablando de la idea de los seminarios es un poco ponerse al día con un montón de herramientas que en general no se dan en las universidades, en grado, básicamente, ¿no? Eh, ahora tú me dices que tienes dos maestrías, con lo cual, bueno, ya es una formación complementaria importante. Hasta probablemente algunos seminarios, o dos seminarios puedan darte por aprobados. Habría que ver, bueno, cuáles cursaste, en fin, ¿no? Con todo lo relativo del caso, pero hasta te podría servir mucho eso, ¿no? Eh, o sea, estarías en una buena condición como para encarar un estudio, digamos, de composición, entre comillas, contemporánea, moderna, contemporánea, ¿sí? Habría que encontrarle, repito, ¿no? Para todos, el objeto de estudio válido y que te interese, además, ¿no? Y que el que te guíe se interese por tu tema. Todo eso, ¿no? Que no es tan difícil. Parece difícil, pero las cosas se van dando de a poco, ¿sí? En Ecuador tenemos muchos ex doctorandos, así que ya tenemos una generación de doctores bastante importante de allá. Así que seguro que alguno te va a poder acompañar. ¿Sí? En Eh, mi ciudad hay tres, como usted. hay tres, me dices. Sí, No te- tres doctorandos, tres PhD, sí, que lo hicieron con ustedes. En mi Ah, ciudad hay bueno. tres. Bueno, tres de los claro. nuestros, pues seguramente habrá algún otro por otro lado, o sea, no vas a tener problema, ¿eh? Ecuador es uno de los países que más nos han mandado doctorandos. Así que eso va a andar bien. Así que no te preocupes. Repito, a todos los que en principio tendría interés, hablemos en un Zoom particular. Los intereses, las inquietudes, las orientaciones estéticas, las posibilidades, y con tiempo vamos resolviendo todos los problemas. ¿Sí? Bien. ¿Alguien más? Ah, Ronnie, Saludos, doctor, ¿cómo Alexandra. está? Sí, ¿Qué dime. tal? Soy Ronnie. Disculpen que Ronnie, pude ingresar a esta hora y me gustaría haber sin ingresado problema. antes. Esto Una queda pregunta grabado puntual. igual, así Qué que bueno, qué bueno, sí. Yo dime. quiero hacer una pregunta puntual, ya que, Sí, bueno, nos dio la opción de poder sí, conversar al respecto en otro Zoom aparte para poder despejar alguna duda. En claro. el caso de programas extranjeros, porque también soy ecuatoriano, ¿habrá la posibilidad, más que todo, de ver estos programas en cuestión semipresenciales, mixtos, intensivos? Sí, después de la pandemia, los seminarios se han vuelto todos mix híbridos, ¿no? Con lo cual es posible a la distancia cursar casi todo, creo, ¿no? Julián, prácticamente. Sí, prácticamente todos los O seminarios. sea, o sea, se toma muy en cuenta aquellos doctorandos que viven lejos, ¿no? Exacto. Antes se les exigía venir, todos tenían que estar acá cursando presencial, todo, bueno, eso cambió con la pandemia, ¿sí? Sí. Así que eso, gracias por preguntarme porque no me acordaba. Se considera todas las realidades, digamos, ¿no? O sea, Ujú, sí, yo, por ejemplo, tengo en técnicas, perdón,
seminario de reinvención instrumental, en general divido el curso en dos y le doy uno presencial para los que viven en Buenos Aires, los argentinos, y uno híbrido o uno virtual para los que están afuera. Entonces, cada uno recibe lo mejor posible del seminario. ¿Eh? Así que no, no te preocupes por eso. ¿Eh? Muchas gracias. Eso Muchas son gracias por la información. Gracias. bien, bien. Además, Alexandra, Oscar. Hola, mucho gusto. Hola, Alexandra. Bueno, yo estoy muy, muy, muy interesada en este programa de doctorado, como le iba comentando Ajá, también a Julián, y estuve en ajá. el, perdón por el atraso, pero tenía que ir a buscar No a hay mi hijito problema. en... De dónde eres? No, Em, no reconozco el acento. soy francesa, sí, Ah, eh, pero francesa. radicada, pero radicada en Chile hace mucho tiempo. ¿En dónde? Entonces, en Chile, Ah, en Chile. vivo en, Ah, vivo en Santiago, sí. ujú. Y entonces, bueno, yo estuve en la charla informativa del doctorado en musicología y me aclaró Ah, muchas dudas en cuanto a ujú, al programa en general, digamos que la estructura entiendo que lo mismo para la composición. ujú. Lo que sí tengo una pregunta, yo la verdad que ya he conversado con un colega y amigo que es compositor y es doctor en composición acá en Chile ¿Eh? y estaría interesado en trabajar conmigo, entonces saber un poco cómo sería la formalidad, cómo funcionaría como para este proceso del director de tesis. Ujú. Bueno, mira, el director de tesis, un poco algo se había tratado antes, ¿no? Si tú tienes un director de tesis, bueno, ya está resuelto. Este compositor, ¿quién es? El nombre a lo mejor lo conozco. Sí, puede ser, se llama René Silva, Me suena muchísimo. Sí, sí, sí. Creo es, que tenía es muy alguna probable relación con porque nosotros. Sí, sí, sí. sí, porque de hecho me dijo que antes de hacer el doctorado en composición lo hizo finalmente en la Universidad Católica, acá en Ah, Santiago, y mira. justamente se había informado mucho y Claro, estaba claro, como a un pelo de tomar claro, el de la Católica de Argentina y postular claro. ahí. Así que Mira, conoce muy bien el mira, en tu sistema. caso, él ya es doctor por la Universidad Católica de Chile. Sí, sí, Entonces ya es mucho, la vida es mucho más fácil para ti porque ya tienes director de tesis, que ya te maravilloso. conoce y te interesa, y le Sí, interesará lo que tú haces. O sea, sí, totalmente. ese problema ya está resuelto. Yo no sé si tú tienes en claro cuál va a ser tu objeto de estudio. Ya, Eso. eso es el tema que todavía está como en, tengo unas Bueno, ideas, pero todavía no tanta claridad como para presentar ya mi proyecto de tesis, bueno. no podría de inmediato. Tú sabes que igual tienes para presentar, puedes empezar a cursar dos seminarios y después recién presentar el proyecto de tesis, o sea, tienes tiempo para pensarlo, ¿no? O sea, la idea de Ya, esos fantástico. dos seminarios justamente es ir como que aclarándote el panorama de a poco, o sea, no ya empezar con el proyecto de tesis, ¿no? Que uno no tiene nada claro, uno no sabe qué le gusta, qué no, ¿no? Así, digamos, uno le da un tiempo como para, no se olviden que cuando uno cursa el primer seminario, a partir de ahí tiene un año para presentar el proyecto de tesis. Ojo con eso. Creo que Ya, no se los había dicho, ¿no? Entonces, cuando empieza a vale, cursar, ojo porque empieza a andar el reloj. Este, y a partir de ahí, bueno, tienes que presentar el proyecto de tesis y está todo resuelto. ¿Sí? El proyecto de ya, tesis que está bueno. Ustedes pueden presentar por su cuenta el proyecto de tesis. Ahora, no cuesta nada que me lo manden a mí y que lo hablemos. Incluso lo que hablan ya. con el director. Porque yo les puedo aconsejar desde adentro. Eso ayuda también. Fantástico, muchas gracias. Y les Y mi, digo, mi siguiente pregunta, perdón, a lo mejor ya lo no, hablaron, pero como ningún, llega tarde. no importa. Yo hice un máster en composición en la BIU y ahí era como la composición, la obra era un porcentaje importante, pero el porcentaje Ujú. muy importante también era la tesis. Claro. Entonces, me gustaría saber acá cómo es el porcentaje, un poco de Mira, importancia de la obra del texto. me- es muy difícil dar porcentajes. O sea, 50 y 50, eso yo no te lo puedo decir porque depende mucho de lo que estés investigando. La investigación tiene que ser algo sólido, desarrollado, conceptual, teórico.
¿no? Y las obras son la justificación de tu investigación. Entonces, si no me equivoco, son 200 páginas, ¿no? Lo que se aconseja, Julián, más menos, ¿no? Eh, ¿Estás ahí, Julián? Perdón, sí, estaba muteado. Sí, sí, Mínima 200 páginas, mínimo claro, 200 páginas para la tesis de composición. Ok, claro. O sea, 200 páginas, ¿no? Que también es muy relativo, porque hay gráficos, pero Claro, es como para dar un eso. contexto, digamos. O sea, claro, el estudio la investigación tiene que estar, digamos, acabada y redonda y bien justificada y bien armada, digamos, ¿no? Si es en 200 páginas, es en 200 páginas, si es en 300, hay gente que ha presentado 600, bueno, pues, en general no es tan importante, ¿no? Hay gente que con 180 está todo cerrado. Bueno, se lo acepta también. Pero se pone, digamos, tentativamente 200 páginas como una investigación que necesariamente tiene que estar bien desarrollada y bien concluida y bien justificada, ¿no? Y ok, además de eso están las obras, ¿sí? Claro. O sea, ¿y qué porcentaje? No lo sé. O sea, cada, ya. cada objeto de estudio es diferente y uno no puede decir, Ok. No, ¿eh? porque hay Sí, algunas universidades que tienen como claro, como que le ponen más acentos a la obra y otras al revés que le ponen más, le dan más importancia al texto, Las a la dos son tesis. importantes. Yo no te puedo decir cuál es importante, ¿no? Es más, Ok, poner eso en forma rígida creo que sería un error, porque ya, hay veces en que la parte conceptual es muy importante y tiene que estar mucho más sólida, es una parte más importante de la investigación, y hay veces que la justificación en las obras, digamos, aclara todo, ¿no? Y tiene que estar ya. mucho más desarrollada. ¿Y cuánto? Se decide en función del objeto de estudio. Ok, ¿Sí? Por eso se dice 200 páginas, por decir algo, ¿no? Son 200 como un piso tentativo, a partir de lo cual, bueno, se decide en cada momento y en cada obra y en cada objeto y en cada investigación cuánto es. ¿Sí? ya, perfecto. sí. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra inquietud? Julián, ¿querías decir algo? No. No, no, perdón, no, remarcar lo que dijiste, Juan, de que esto de que, porque suele ser una pregunta muy frecuente acerca de que las obras tienen que ser, como muy bien decías, el producto de la investigación, digamos, eso es como es fundamental. Que no que sea a partir de las obras una investigación, sino que también Claro, la investigación da como fruto ujú, las obras que se presentan. Eh, claro. Eso es, Pero cuando uno piensa en el objeto de estudio, uno piensa en términos de qué va a componer, digamos, ¿no? claro, En definitiva, somos compositores, ¿no? Y todos claro, queremos componer, pero de una forma u otra, ¿no? Tenemos que ir para atrás y pensar un objeto de estudio que me sirva para componer y que sea válido, ¿no? Entonces, es todo un proceso que se da en composición y no se da en musicología, ¿no? Que uno ya investiga per se, digamos, ¿sí? claro. En ese sentido es un ida y vuelta que uno tiene que encontrar el equilibrio, ¿no? Un objeto de estudio válido y que sea interesante y que no se haya desarrollado en algún aspecto, pero que además me sirva después para mi orientación, mi estética, para que yo pueda desarrollar y pueda hacer lo que en fondo a mí me gusta, que es componer. Un compositor siempre está tironeado entre esos dos polos, ¿no? Bien, ¿qué más? Preguntas. Ujú. Chicos, chicas, si alguien tiene alguna otra pregunta, seguimos adelante. Sí, yo tengo una pregunta. Dime. ¿Cómo qué objeto de estudio o qué tesis se han realizado como para tener ideas de proyecto? ¿Algunos ejemplos? Eh, Eh, mirá, eso Muchas veces. Sí, Julián, ¿querés vos? Mira, ahora, por ejemplo, ahora estoy recordando el caso de una tesis de un doctorando de Ecuador, precisamente, eh, que, bueno, por ejemplo, él relacionó, o sea, su investigación la basó en digamos, en un objeto de estudio de arqueomusicología, digamos, ¿no? Como que un poco combinó de alguna forma las dos ramas, si bien la tesis era en el área de composición, lo centró en lo que en lo que era la investigación sobre instrumentos musicales precolombinos en una región de Ecuador. Hernández Sarmiento, no sé si recordás, Juan. Sí, Eh, claro. claro, bueno, y las obras, digamos, su conjunto de obras las compuso en base a la investigación que hizo sobre esos instrumentos que rescató el yacimiento arqueológico. Él formaba parte de un equipo, lideraba un equipo que investigaba, digamos.
Claro, estudiaban estos instrumentos y una cultura, digamos, allí, repito, precolombina. Bueno, y a partir del análisis de los instrumentos, el análisis organológico, por ejemplo, ¿no? Rescataba datos de medidas, de frecuencia, etcétera, y todo eso, digamos, con todo eso construía su poética, digamos, ujú, compositiva, ¿no? Que fue aplicó a las obras. Eso es un caso. Después tenemos también tesis que han estudiado la dimensión de la improvisación también, ¿no? O sea, claro. este, Sí, sí. Bueno, Félix Cárdenas en Chile también hizo algo equivalente, ¿no? Él tiene ah, una orquesta de instrumentos autóctonos y realizó, yo lo dirigí a él, ¿no? Realizó todo su doctorado en función de eh, técnicas extendidas de esos instrumentos, o sea, música contemporánea con una orquesta de instrumentos autóctonos. Entonces hizo toda una investigación de todos esos instrumentos, qué sonidos se le podían sacar no tradicionales, qué tipo de soplido, de bueno, lo que sea, ¿no? Que podía, qué sonidos no históricos, y a partir de eso, bueno, hizo toda una investigación organológica, por decirlo de alguna forma, y después compuso una serie de obras para su propia orquesta. Claro, no todos tienen su propia orquesta, pero bueno, claro, ¿no? Entonces ahí unió, sí, válidamente la tradición y lo contemporáneo. claro, ¿Sí? ujú, Otros hicieron, por ejemplo, la guitarra, algún aspecto de la guitarra con la electroacústica y la improvisación, algún tipo de interacción entre, creo recordar que hubo algunas tesis sobre eso también. ujú. Este, Sobre también aspectos teológicos, también, ¿no? El caso bueno, de Marín, claro, de Mariño, sí, sí, más sí. filosófico, más teológico, o sea, O sea, hay muchos aspectos, claro, depende un poco de tu orientación, ¿no? ¿Qué te sirve y qué no? En todo caso, si cuando sepamos un poco, Ernesto, por dónde va tus intereses, ahí quizás podemos mandarte dos o tres títulos, ¿no? Que te puedan llegar a ubicar. Bueno, mira, este por donde vos estás estudió esto, esto, esto. ujú, Además, para sacar eso, ¿no? O sea, esto ya se hizo, bueno, pero está en tu ámbito de interés. Entonces, claro, buscar otra cosa dentro de ese ámbito que no se haya hecho. Por supuesto, también hay cosas que se hicieron fuera de la facultad nuestra, ¿no? Pero bueno, ya es un primer filtro, viene bien, básicamente. ujú, ¿Eh? sí es. Mire, Juan, si querés, justo tengo a mano una lista de los egresados de las Ajá. áreas. ¿Te Ujú. parece bien que lea los títulos Bueno, de las tesis? lee algunos porque son muchos, pero Bueno, bueno. bueno, por ejemplo, el de Fabio Fuentes que mencionabas, que fue la primera tesis que se defendió, si no me equivoco, en composición. Shikaku y generación de una serie de obras a través de la elaboración de materiales sonoros basados en el estudio de las fuentes acústicas recopiladas en las comunidades de los indígenas Wiwa de la Sierra Nevada de Santa Marta. Después tenemos, por ejemplo, otra tesis en los márgenes, proyecto de creación de un corpus de composiciones musicales en el ámbito de las nuevas tecnologías basado en la estética de lo sublime, ¿no? Más hacia lo filosófico. Después tenemos, por ejemplo, otra tesis, modalidad idiomática y técnicas extendidas de instrumentos surandinos, una escritura de vanguardia desde la tradición, era la que mencionaba Juan. Después, otra más, música y teatralidad, composición desde un estudio exploratorio del gesto corporal, proyección del emocional a la narrativa dentro de un ensamble de músicos y actores. Eh, Otra, el diálogo de la escucha, la expansión del rol del intérprete en la consumación de la obra musical, la imitación y el juego en tiempo real como principios en la composición, su gestualidad y Claro. asertividad como determinaciones para una obra abierta, por ejemplo, Está. ¿no? Solo algunos de esos, ¿no? Ahora vos Esa, fíjate que todos le encontraron la vuelta de investigar algo que les va a servir para componer. Eso es muy importante, ¿no? O sea, no es una investigación teórica como puede ser histórica, de musicología, ¿no? Es que ellos tienen esa opción. Nosotros siempre es algo, ¿no? Un nuevo enfoque de la creación que incluya quizás la tradición, que nos sirva para disparar nuestra creatividad, básicamente. ¿Eh? Y se encuentra, ¿eh? Ahí parece raro, pero cuando uno empieza a buscar un poco, uno le encuentra la vuelta y le encuentra la forma de unir creación e investigación. ¿Sí, Ernesto? Sí, perdón, buenas tardes. Yo no había preguntado, pero aprovecho
Recién llegué, pido disculpas porque recién Ah, terminé de trabajar. pensé No, que vos habías preguntado eso. no, No. no, Oscar, Oscar. creo que, Oscar me había parece, preguntado, perdón, me perdón. parece. Sí, sí, sí. Sí, decime, Ernesto. Yo tenía dos consultas en particular. La Ujú. primera es que hace poco terminé la carrera, después de 5 años pude entregar mi tesis, empecé a trabajar y dejé en la Universidad de Quilmes, así que Ajá. estoy a pronto a egresarme en la carrera de composición con medios electroacústicos y yo lo que no estoy muy alejado del ámbito académico, si bien sé que está Dilicia ahí trabajando con ustedes, no sé si sigue trabajando ahí, pero no tengo director de tesis si quisiera presentar un proyecto como debería ser. Mira, si vos tenés un proyecto o estás buscando un proyecto. Primero estoy buscando un proyecto, por eso me metí a la charla para saber si Ujú. los temas que a mí me interesan podrían llegar a entrar. A mí me gusta mucho la música post-romántica desde Wagner para adelante. Me gusta mucho el timbre, me gustaría poder investigar algo de eso, el timbre, la composición, la armonía, Está bien, el neorromanticismo, el impresionismo, es como que lo que más me gusta y quería saber si podía llegar a ver alguna línea o algún director o alguien claro. que pueda llegar a acompañar eso. De todas formas, yo tengo una base electroacústica, académica, o sea, Sí. hice todo ese tramo, pero bueno, si es por interés en particular, esa es mi búsqueda quizás hoy. Eh, Mira, yo te propongo que tengamos un Zoom particular, que Ok, vos me muestres tus cosas, lo que has hecho, que hagas un filtro de todos tus intereses y que me propongas dos, tres ideas claves que a vos te interesen. ok, Y en función de eso, ver por dónde puedo arrancar. Como yo dije, ¿no? Nosotros no conseguimos tutores, pero podemos aconsejar en la medida en que podamos tutores. Dilicia es una posibilidad, ha sido director de tesis de varios de nuestros doctorandos, o sea, es alguien que está cercano a nosotros, está medio jubilado ya de todas sus sí. cátedras, pero bueno, quizás lo convenzamos de que lo tienen que conocer vos, no nosotros, pero bueno, al margen de eso, Sí, yo, ¿no? yo lo Y sí, conozco, he estado en su grupo de investigación, todo, pero después claro, pasó la pandemia, todo, y yo me alejé claro. completamente de la Ujú. academia, empecé a trabajar y bueno, hoy Pero me bueno, gustaría retomar el estudio. vos vivís en Argentina. Yo estoy acá en Capital, sí, En Capital, bueno, hay muchos, no sería problema eso. Hay gente, ¿no? que te puede guiar. Pero bueno, hay que ver para qué lado está yendo, ¿no? claro. Porque si vamos a hablar de post-románticos y de electroacústica, bueno, en el medio hay muchas cosas, Sí, demasiadas. O sea, sí, sí. hay que acotar, hay que Claro. acotar y... Sí, sí, mi interés está más enfocado quizás al timbre, a la armonía, a la composición, más quizás Claro, romántica, postromántica, ajá, impresionista, no tanto la claro, electroacústica. Si bien hay un gran interés y sé que claro, esa puede ser una línea, o sea, que sí, sí, prefiero hacerlo antes de no estudiar, pero claro, claro. si es por Vos, elección, sí, sí. Vos, Julián, tenés el mail de todos los que están acá, ¿no? Sí, sí, por Bueno, después en todo supuesto. caso, mandale a todos mi Tu mail mail, de la por UCA supuesto. y aquellos que quieran nos contactamos, ¿eh? Y Ernesto, por ejemplo, sí. y hablamos un poco, ¿eh? ¿Te parece? Sí, sí, sí. Mil gracias. Fantástico, fantástico. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra inquietud? Bueno. Bueno, creo que ha sido bastante productiva esta reunión. Sí, chicos, gracias por estar. Esto fue grabado y va a quedar en el YouTube de la universidad. Quizás, Julián, también podés mandarle el link Ah, de YouTube, que también, sí, que también está la charla que dio Silvina Mancilla, así es. que como buena musicóloga es mucho más ordenada que yo, y entonces todo lo que yo se los dije lo tiene con un PowerPoint, todo lindo, todo clarito. No esperen eso de mí, pero bueno, así que con la parte exclusiva de composición, acá van a tener todo grabado, así que incluso los que llegaron tarde van a poder un poco repetir los conceptos que quizás no escucharon. Y si quieren la estructura, ¿no? Más allá de específicamente de musicología, lo van a tener en la otra charla que dio la semana pasada Silvina Mancilla también. ¿Eh? Así que por cualquiera de los lados también están los links de la universidad, donde está la facultad, digamos, ¿no? Del doctorado, donde también está toda esta información, pero quizás está dentro de un PowerPoint enorme o dentro de un PDF, ¿no? Acá lo van a tener un poquito más claro, como para un primer acercamiento. Eso también les va a servir. ¿Sí?
Así que muchas gracias, chicos, muchas gracias, chicas. Espero saber de ustedes, ¿sí? Ujú. Ya saben que estoy disponible para cualquier reunión individual, para inquietudes, propuestas individuales. No duden en escribirme, estoy para eso. Así que lo hago constantemente, ¿sí? Gracias, Muchísimas chicos. gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas Chau, gracias. chau, Buena semana. chicos. Chao. Muchas gracias. Adiós. Chao. Chau, chau. Nos Gracias. vemos. Me Chao. quedo con Julián solo. Así es.